Estamos en el café de Diario 55. Nelson Reyes Estrella es periodista, politólogo, es también ambientalista y docente, Nelson. Sí, sí. Docente de la UAS. De la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Nelson. Sí. Buenos días, Fran. Buenos días, Lenny. Un placer para nosotros poder estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Que quizás no sea la misma percepción que tengamos nosotros, los que no sabemos mucho de política y de manejo de gobierno. Bueno, la política, yo creo que la política electoral, claro está. Sí, sí. A 2 años del gobierno no existe todavía una encuesta confiable que te pueda decir existen estos números, pero lo que sí se observa es que el gobierno está bastante deteriorado, la imagen pública del gobierno, principalmente del gobierno central. Hay una parte que tú podrías analizarla y tiene su luz. O sea que la polaridad que se presenta entre Leonel y Luis Abinader no es real. Sí, esa polaridad es real. En las encuestas. Pero en términos de números, porque no hay encuestas, lo que existen son sondeos de posicionamiento que hacen los partidos, lo que se hace en un medio de televisión, lo que se hace en un medio de radio. Pero una encuesta es un instrumento científico que tiene una metodología determinada y cierta proporcionalidad te va a dar unos datos que es la realidad de ese momento. Pero no un sondeo que sale una persona con una cámara a la calle o que llaman a un medio de comunicación. Eso no se considera encuesta. Hay otras que han lanzado los partidos, pero esas muchas veces son encuestas de posicionamiento. Y creo que a 2 años de gobierno, para las elecciones, es difícil aún predecir. Ayer le preguntaron al Hipólito, decía que Leonel era un 6.8% lo que andaba por ahí rondando. No, eso se está extralimitado, Hipólito. Claro, como un enemigo, vamos a decir casi personal, va a decir eso. Pero aquí, viéndolo como Leonel, la figura, un profesional que ha sido 3 veces presidente de la República. Y naturalmente, Leonel te puede tener, aún en un momento adverso, como fueron las elecciones pasadas, ¿cuánto sacó? Entonces, el candidato a vencer es Leonel Fernández en este momento, de eso no hay duda. Y quizás lo que expresan esos sondeos podría ser una aproximación a la realidad. Eso como Leonel, como figura. No es el mismo análisis como partido. Pero de figura a figura, Nelson, el presidente Abinader, fuera del gobierno, porque aparentemente hay una diferencia entre la percepción que el país tiene del gobierno per se, es decir, del tren gubernamental, es distinta a la que tiene del presidente, pareciera. De figura a figura, Leonel y Abinader, ¿cómo está la cosa? Bueno, en ese escenario es tan similar. Claro que el presidente de la República tiene la ventaja de que tiene el gobierno y eso de una manera u otra incide. Y esa parte que tú dices en términos mediáticos, ellos la han estado trabajando la figura del presidente por encima de la figura del gobierno. Eso, los expertos en la materia, sabiendo lo difícil que es manejar un gobierno. Y nosotros vemos que el gobierno está montado en ¿qué? En el mismo sistema anterior, que utiliza la estrategia de manipulación mediática, utiliza estrategia del hecho consumado para poner por encima la figura del presidente de la República. Y por eso que tú te encuentras, por ejemplo, en la calle, la gente que dice, sí, el presidente tiene buenas intenciones, pero los funcionarios que lo acompañan no. Yo podría tener diferencia con eso, pero sí puedo decir que eso se trabaja estratégicamente en términos mediáticos, en términos de comunicación política. Y detrás de la figura del presidente de la República existen millones y millones que se invierten para hacer ese trabajo. Cuando usted dice que hay manipulación mediática, porque eso quizá puede entenderse entre líneas, ¿podríamos concretar más o menos en algunos ejemplos de cómo se da eso o se está dando ahora? Bueno, existen diversas estrategias de manipulación mediática y la que nosotros más conocemos, que se utilizan a través de los medios, que utiliza el gobierno, es que con un tema, por ejemplo, saca otro tema. Si existe una denuncia de un caso de corrupción, ellos sacan, por ejemplo, un tema de un concierto del Alfa o algún de estos muchachos que lo entran preso a la cárcel. Y ya eso te saca de los medios de comunicación un tema que daña la imagen del gobierno con otro tema.
Y así, por ejemplo, con las manifestaciones sociales. Y se percibe que, que presentan. ahora se está haciendo eso. Sí, eso es la continuidad del mismo sistema del gobierno anterior. Que no es nuevo, y se está utilizando a la perfección. Eso es una herramienta que ha dado muchos resultados, no Hasta el solo mismo Balaguer en lo República utilizaba. Dominicana. Eso se ha utilizado históricamente, y Noam Chomsky establece incluso 10 estrategias de manipulación mediática y los gobiernos lo utilizan a la percepción. Creo que lo nuevo sí en este gobierno es la otra parte que yo te digo, que ellos utilizan la estrategia del hecho consumado. ¿Y cómo utilizan esto? Bueno, ellos se hacen un aumento, por ejemplo, en una institución, como ha sucedido con el superintendente de electricidad y otros funcionarios. Y el de banco Y hoy. el de banco que salió en el día de ayer. Ellos hacen eso callados. Si los medios no se enteran, bueno, pues se hace de hecho ese aumento, aún violentando la Constitución, aún violentando las leyes. Ahora, si la población sale a la calle, protesta, los medios protestan, ¿qué hacen? Bueno, lo sacan. Pero si no lo dicen, se consumó el hecho, porque nadie dijo nada. Y eso se ha dado con muchos casos en nuestro país, incluso de la justicia. Porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los casos que tiene el actual gobierno en la justicia, los que han renunciado, muchos de ellos no han sido destituidos por el presidente, se han presentado a un tribunal, solo uno que fue de la lotería y fue prácticamente obligado. Entonces eso se da bajo el régimen de esa estrategia. Entonces, consumado. de hecho, los medios de comunicación están jugando un papel de cuarto poder. De hecho. Bueno, yo diría que algunas plataformas digitales, pero los medios están muy influidos por el gobierno. Y eso se puede analizar incluso en muchos temas que nosotros hemos trabajado sociales. Los medios han publicado las informaciones no como son, sino como la ha querido presentar el gobierno. Y creo que también la inyección de grandes presupuestos, eso también es evidente. Y eso de una manera influye en autocensura. Por ejemplo, lo que sucedió con el Ministerio de Educación. Nosotros sabemos todos los millones que le entregaron, incluso algunos le entregaron miles de millones, y eso va a influir. Todo eso influye incluso en esa figura del presidente de la República. Y después entonces tú tienes un presupuesto que recientemente salía directamente de la presidencia de casi 2.000 millones de pesos. A eso tú le sumas los presupuestos que hay en los diferentes ministerios. Es un presupuesto, yo creo, no tenemos un número, pero es superior a lo que utilizaron gobiernos anteriores. Se siguen comprando los comunicadores. Y el gobierno es consciente de eso. Bueno, lo de comprar yo no diría. O vendiéndose. Venden, O continúan las cocinas. vende un servicio y han surgido nuevas bocinas, como le han llamado, y muchos que denunciaban que eran bocinas, hoy son bocinas. Y nosotros lo hemos comprobado eso, incluso con la idea de colocar algunos temas en la agenda de esos comunicadores. Y no lo hacen, cuando lo hacen muy superficial. Entonces ciertamente que hay una influencia por esa vía de los medios de comunicación. Ahora existen otras plataformas digitales que sí se la juegan. Por ejemplo, los casos que se han estado aquí filtrando en los medios, no han sido los medios tradicionales, llámese periódico, radio, televisión, han sido plataformas digitales como Somos Pueblo. Y por ejemplo, los mismos casos que están en la justicia, de Yanalán, de la familia prominente de nuestro país, ¿dónde salen primero? En Somos Pueblo. Y después entonces ya los medios no tienen alternativa, tienen que sacarlo. Pero históricamente, ¿qué es lo que nosotros veíamos en nuestro país? Que los medios eran fáciles de manipular. Cuando había un apellido de una familia de esa Sonora, nunca salía en un periódico, nunca salía en un medio de esos tradicionales. ¿Por qué? Bueno, la razón es obvia. ¿Quiénes son los dueños de esos medios? Sí. Lo mismo, con raras excepciones, pero son 2 o 3 familias que son dueños de la comunicación en nuestro país. Pero creo que las redes sociales, el impacto que tienen y esas nuevas plataformas que han surgido, llámese YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, están teniendo una gran influencia. Y si entonces miramos en términos reales, creo que los medios, más que un cuarto poder, que yo nunca he estado de acuerdo con ese concepto, se convierten en un contrapeso del poder, como debe de ser. Pues yo creo que ese debe ser el trabajo de los medios de comunicación, independientemente reciban los recursos que reciban, que eso incluso debiera estar institucionalizado. Los medios son empresas, están llamados a buscar publicidad, pero también tienen que jugar un papel en la sociedad, que ese de contrapeso con el Estado. Porque como decía Winston Churchill, el poder corrompe,
y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que nosotros hemos visto en las últimas décadas en nuestro país, no solo de este gobierno. Surgirán otros grupos, Nelson, porque prácticamente Marcha Verde eso lo desmontaron. Muchos de los que estuvieron ahí en las calles hoy son funcionarios o son empleados del gobierno. Sí, bueno, los movimientos sociales como Marcha Verde, el 4% para la educación, tienen un objetivo muy específico, es alcanzar un cambio. Y yo creo que Marcha Verde alcanzó el cambio. Hay muchas personas, amigos incluso, que buscan sobrevivir este movimiento, pero eso no hay manera de sobrevivirlo. Para aquí buscar nuevos cambios, tienen que surgir nuevos movimientos, porque ya esos movimientos, por un lado, ya no existe la misma motivación, porque los actores no son lo mismo. Muchos de esos actores hoy se encuentran en embajadas, se encuentran en puestos muy importantes de tren gubernamental y ya no van a incidir de esa manera, por más que quieran, por más intenciones que tengan. Entonces eso amerita que surjan otros movimientos. Y así se han dado muchos movimientos, como el movimiento ecológico, que yo creo que es el más consistente, porque rara vez se involucra en el tren gubernamental. Pero lo que sucedió, por ejemplo, con el 4% de la educación, quizá no tenemos lo que se esperaba con ese movimiento, pero logró un cambio, logró que se aplicara la ley 6697. Y eso mismo sucede con el movimiento Marcha Verde. Pero los movimientos son transitorios. Y son transitorios porque tienen un objetivo específico, un cambio específico. ¿Cuál es el cambio? Bueno, salir del gobierno pasado. Y lo lograron, porque en cierto modo quien más influyó para que ese gobierno saliera fue ese movimiento de Marcha Verde, además de lo que sucedió luego en las elecciones de febrero. ¿Y el PLD? Porque te escucho hablar, esta visión que tienes como politólogo, de que está el partido de gobierno y que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo son el partido que estarían enfrentándose. ¿Qué pasa con el PLD? No hay partido, yo dije Leonel como figura. Leonel como figura. Pero el partido no, aquí hay un partido que tú puedes decir que tiene lineamiento claro, que es una estructura bien organizada, que en su momento si decide salir a la calle y lo hace con organización, es el PLD. De eso no hay que perderse. ¿Habrá una recomposición? El PLD se ha visto que se está recomponiendo. Con la división de la Fuerza del Pueblo, claro está que un partido dividido no alcanza el poder o no mantiene el poder como sucedió en las elecciones del 2020. Pero de cara a las elecciones del 2024, una fusión PLD, Fuerza del Pueblo, podría quitarle el poder a lo que lo tienen en la actualidad. Y hay probabilidad de que eso se dé, o sea, matemáticamente sí, pero pareciera como que ese divorcio entre Leonel y Danilo Medina es algo como de las entrañas. Parecer hay una rivalidad entre ellos dos. Bueno, eso es lo que se evidencia hacia afuera, pero los partidos no son una sola figura. Y en cierto momento los intereses se colocan por encima de lo que yo piense de ti o tú pienses de mí. Y esa negociación... ¿Eso no fue lo que pasó en el 20, no? No, pero en el 20 la circunstancia era diferente. En el 20 ellos estaban en el gobierno y no tenían gente sometida a la justicia. Entonces quizá ahora no es Danilo el que decide, porque ahorita cuando estas personas que están sometidas a la justicia van a exigir, ¿y con quién van a ellos a negociar? ¿Van a negociar con el gobierno o van a negociar con otro que está afuera, que le pueda garantizar impunidad en este caso? Pero que parece que la Fuerza del Pueblo está más presto a negociar con el PRM que con el PLD. Además, ya vinieron aliados en el 20. Ahora hay un trabajo de oposición que está haciendo la FUPU, pero eso es como lo que se percibe, digo, hasta donde uno alcanza a ver. Bueno, en la política, decía Juan Bosch, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Y las que no se ven muchas veces son más importantes. Nosotros lo que hemos visto aquí es que Leonel se está vendiendo como la oposición y realmente el que más hace oposición es Leonel. Y si Leonel tiene la oportunidad de llegar al poder, bueno, pues no va a llegar con el PRM, va a llegar él. Y si las negociaciones son con el PLD, pues lo va a hacer. Pero deben darse muchos elementos, que quizás 2 años las elecciones, es difícil tú hacer un análisis certero, porque de aquí a allá muchas cosas pueden cambiar. Pero sí te puedo decir que hay muchos acercamientos. Las informaciones que manejamos como politólogos es que a nivel congresual y municipal se han dado muchos acercamientos.
Y probablemente lo que se dice es que podrían ir en una primera vuelta individual, pero de cara a un acuerdo para la segunda vuelta. Esa es una posibilidad. En ese caso, lo que tú dices de Leonel tiene ventaja en el proceso. ¿Por qué? Porque Leonel, si él no es candidato, pues fácilmente puede decir, bueno, voy a negociar con el gobierno actual, porque yo tengo muchas de los funcionarios de la Fuerza del Pueblo que son parte del gobierno, y es más fácil, que Leonel lo sabe, ganar con el oficialismo que ganar desde la oposición, por todos los recursos que se mueven. Pero un acuerdo, reitero, PLD, Fuerza del Pueblo, creo que sería imbatible. No habría manera de que el actual gobierno gane, por muchas cosas que se pueden analizar también. Leonel ha manejado esas fichas de ese ajedrez bastante bien, porque incluso en la subestructura en las altas cortes y otros escenarios por ahí, él la tiene. Vamos a publicidad, Nelson, y ya regresamos contigo. Nelson Reyes Estrella está con nosotros en este café de Diario 55. Regresamos. Periodista, politólogo, docente, también ambientalista, Nelson Reyes Estrella está con nosotros en el café de Diario 55. Nelson, antes los empresarios hacían grandes aportes a los políticos en busca de un retorno, claro está, pero ahora vemos que los empresarios están en la política, han cambiado completamente las cosas. Aquí se veía que gente con banca, con rifa, apoyaban a legisladores, a diputados. Hoy son ellos los que nos representan en las cámaras. Sí, ciertamente que se ha dado una transición. Y poniendo eso en el contexto histórico, nosotros tenemos que, a partir de la muerte de Trujillo, aquí se fueron creando grupos empresariales que representaban a X partido. Así, el Balaguerato creó
una estructura empresarial que respondía en momentos de campaña para financiamiento electoral. Eso viene y es seguido también por el PRD en los 8 años que se dan del 78 al 86. Se crea también una estructura empresarial que en el momento que ya hay elecciones, bueno, pues inmediatamente esa estructura empresarial va a responder políticamente. Y se crea ya una tercera estructura con la llegada del PLD en el año 1996 y profundizada en el año 2004. Ahí se crea una estructura empresarial que nosotros, nuevos empresarios, nosotros lo podemos ver incluso en la maquinaria empresarial de Santiago. Y esos empresarios, como bien ustedes establecen, principalmente las familias tradicionales, no le interesaba la política directamente. Por eso lo hacían de manera indirecta a través del financiamiento a esos partidos políticos y a ciertos funcionarios, principalmente legisladores, porque a través de eso podrían manipular la política pública o alcanzar obras, con lo cual recuperaban la inversión que hacían en campaña. Lo que nosotros hemos visto ya en las últimas elecciones es que ese sector empresarial ya está entrando directamente a la política, y eso con un contexto global que también le favorece, porque muchas de las naciones, incluso de las más desarrolladas del mundo, nosotros encontramos que muchos empresarios han alcanzado la presidencia de la República, como es el caso de Estados Unidos. Y creo que eso ya le habría abierto los apetitos para hacer negocio, directamente. Sí, en el caso de Luis Abinader, es un presidente que no tenía experiencia política dentro del Estado, sino que viene de ese sector empresarial. Claro que sí, que podríamos decir un contexto diferente, porque es de una familia que sí ocupó algunos cargos en el Estado, como fue su padre, que fue un ex senador por esta provincia. Lo mismo Leonel, sí. que llegó sin experiencia, ¿no? Pero el caso de Leonel es que Leonel es un intelectual, no viene del sector empresarial. Exacto. Por eso el contexto es diferente, porque Luis es un empresario que cuando llega a cuántos millones declara. Presidente más rico de la región latinoamericana. Sí, casi 5.000 millones. Entonces son un contexto bastante diferente. Y entonces nosotros lo que hemos visto es que ya los empresarios entonces están yendo a los cargos públicos, porque eso le garantiza las inversiones de manera directa. Además, hay que decir que en cierto modo los partidos políticos lo entraban hasta en competencia. Ahora, ¿qué es lo importante de este proceso? Que esa entrada de esa clase familiar ha demistizado algunos mitos que existían en la sociedad dominicana, de que aquí lo que roban son los pobres. Y eso, principalmente con lo que está sucediendo ahora en la justicia, queda claro que quienes más se aprovechan del Estado es el sector empresarial, porque ellos mueven cientos, miles de millones, y ahí hay grandes comisiones para los políticos, pero grandes ganancias para ellos. La ambición y la misma Exacto. competencia entre ellos. Entonces, ese es un grave problema, yo creo, a largo plazo para el país, porque es importante en el Estado, que es tan difícil de manejar, por todos esos intereses que se dan. Por eso el Estado necesita de un equilibrio, y si no existe ese equilibrio, entonces se va creando un vacío, y esos vacíos son los que llevan a las sociedades a las grandes revoluciones, que quienes pierden realmente en esas revoluciones, pues son los pueblos. Y hablo revoluciones, porque una revolución también puede ser positiva, pero cuando las revoluciones son sangrientas, pues existen bastantes muertes. Y yo creo que nosotros, con la desigualdad que se va creando en la sociedad dominicana, y un sector empresarial que no es consciente de su rol en la sociedad, nosotros nos encaminamos a eso. Nelson, y la creación de este sistema en el que los empresarios per se ya y familias tradicionales del empresariado quieren ingresar a la política, puestos de mucho peso y de mucha importancia en la toma de decisiones, que incluso a veces lo asumen y donan el salario. Eso no es una creación del PLD por su praxis política, en el que políticos
que solo eran políticos, que solo se les conocía como políticos o como intelectuales, entraron al gobierno, se convirtieron en millonarios, montaron todas las empresas que quisieron, crearon una empresa para cada rubro del Estado y le hicieron la competencia al empresariado tradicional. ¿No es eso un efecto de esa praxis política que la instauró hasta donde alcanza? Mi miopía política la instauró el PLD. Antes de que respondan eso, vamos a recibir a Xiomara. Hay que responderlo con café. Sí, una dama no se hace esperar tanto tiempo. No, y menos a Xiomara. Muchas gracias. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas 3 presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Ahí está la pelota en su cancha, Nelson. Bueno, yo te puse el tema en contexto cuando te hacía el análisis de lo que sucedió en la evolución histórica post muerte de Trujillo. Y ciertamente que los partidos han hecho eso. Claro está que, como tú dices, con la llegada del PLD al poder, la infraestructura política económica del país cambió. Incluso para algunos intelectuales establecen que el PLD se convirtió más que en un partido, en una corporación político-económica. Y ciertamente la estructura del mismo PLD creó una infraestructura económica que lo benefició al partido. Y eso entonces ciertamente que el sector empresarial en muchas ocasiones lo vio como una competencia. Y para enfrentarlo, bueno, pues se apodera de un partido y podríamos decir que eso es parte del partido que tiene el gobierno, sobre todo porque se dan elementos coincidentes de que ellos tienen un candidato empresario que tiene todas las posibilidades de llegar al poder. Entonces la mayoría de las inversiones la hacen en ese partido. Pero el sector empresarial invierte en todos los partidos. No pone los huevos Una sola canasta. en una sola canasta, lo pones en todas las canastas. Pero aquí cada partido tiene su estructura empresarial. Claro está que como el PLD duró 20 años, bueno, pues esa estructura es mucho más amplia. Porque con tantos años manejó los presupuestos más grandes del país. Si tú analizas el último presupuesto del gobierno de Hipólito, fue un presupuesto que estaba entre los 70.000 y los 90.000 millones. ¿En cuánto lo dejó el gobierno de Danilo Medina? Lo dejó casi en 1 billón de pesos. Entonces, un presupuesto que tú puedes hacer mucho. Y por eso se veía tanto. Y este sistema neoliberal, como parte del capitalismo, exento la corrupción. Eso independientemente de los partidos políticos. Todos los partidos políticos que lleguen bajo este esquema político, económico, social, llegarán en base a la corrupción, porque son estructuras que se establecen para eso. Y podríamos decir que son estructuras que están siendo institucionalizadas, porque nosotros elegimos un funcionario para que vaya a representarnos, se le establece un salario, se le paga por ese servicio, pero ahora se le están estableciendo las comisiones, y esas comisiones ya no van a ser ilegales, como se vio en el gobierno pasado, sino que se están institucionalizando a través de las leyes. Porque, por ejemplo, esto de los fideicomisos, se están estableciendo comisiones de un 10%. ¿Y a dónde va eso? ¿A los bolsillos de cada funcionario? A los bolsillos de los funcionarios, pues se lo van a repartir. Entonces, eso es institucionalizando la corrupción. Pero es como una dialéctica contraproducente al discurso que mantuvo este partido que está en el gobierno, de que era una lucha contra la corrupción y la impunidad, porque esa fue su bandera de batalla. Entonces, ahora van a institucionalizar la corrupción de este modo. Bueno, es que los discursos son mediáticos, los discursos son de momento, y creo que el partido de gobierno sobreestimó su discurso. Por eso muchas de las cosas que prometían pues se hacen imposible cumplirlas, como bajar los impuestos, como bajar la tarifa eléctrica y muchas propuestas más. ¿Por qué? Porque una cosa es el discurso en campaña y otra cosa es cuando tú llegas al poder. Y en este momento ahí es que se complica cuando tú tienes que manejar todos esos intereses. Entonces eso del discurso de corrupción no es un asunto de un partido. Yo te acabo de decir
que eso es una estructura económica, eso es sistémico. Y estamos hablando con nosotros cuya base es el neoliberalismo, que comienza a desarrollarse en los años 90. Y ninguno de los partidos que han estado en el gobierno son independientes de eso. No hay forma de ser presidente sin rodearse de corrupción. Entonces, nosotros no podemos hablar ni siquiera de populismo. Aquí hablamos de gobierno mediatizado, que eso es lo que sucede. Gobierno mediático. Trabajan principalmente no para la población, sino para los medios de comunicación. Porque es más importante que tú puedas difundir un mensaje bajo el esquema de lo que no se comunica, no se ha hecho, a tú hacer la cosa realmente. Y por eso muchas, por ejemplo, hasta en la justicia, muchos de los casos se conocen primero en los medios que hasta en el mismo tribunal. ¿Por qué? Porque los casos se filtran y por eso no se instrumentan buenos casos en la justicia y son muy mínimos los que alcanzan una sentencia. ¿Por qué es eso? Porque ese sistema la instrumentalización del caso no tiene que ver con los medios. Sí, no tiene que ver con los medios. Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no haces la investigación antes de tú filtrarla a los medios de comunicación, surgen miles de especulaciones. Las especulaciones que se dan, por ejemplo, con lo que comentan en los medios de comunicación y las especulaciones que comienzan a generalizarse entre la población. Al final, ¿cuál es la verdad? Van a existir cientos de verdades. ¿Y cuál va a ser la gran verdad? Y ya eso va a influir de una manera u otra en una decisión de un podría tribunal. Influir, pero la instrumentalización del expediente... No es que podría. Ahora, ¿qué sucede? La instrumentalización del expediente por parte del fiscal tiene que estar al margen de lo que dicen los medios. Déjame explicarte, lo expliqué en términos mediáticos. Ahora, en términos jurídicos, vamos a ver eso. ¿Qué sucede con los casos que están en la justicia? Que ya ellos están de manera ilegal, presos. Porque ¿qué establecen las leyes? Que tú no puedes durar más de 18 meses preso, preventivo. Y como esos casos no fueron bien instrumentados, porque tú primero tienes que hacer la investigación, cuando tú tengas todas las pruebas del delito, entonces tú sometes este caso. Después tú solicitas entonces esa medida preventiva para que haya un juicio. Pero ¿qué ha sucedido en este caso? Que además de eso, que se filtra esa información a los medios de comunicación, tú lo introduces antes, buscando beneficio mediático, y al final entonces esos casos caen hasta en un limbo jurídico. Claro está que en esto está el peso político, también el peso social, porque independientemente de que eso para la ley eso sea ilegal, pero se cometieron los hechos, se robó, y eso de una manera u otra la población lo va a justificar políticamente. Entonces no es un caso sencillo, tú lo haces políticamente, pero jurídicamente eso es ilegal, porque ya tú tienes una ley que te dice, no, tú no puedes tenerme preso más de 18 meses. Ajá, entonces tú me tienes 2 años. Entonces eso. Sí, ahí se ha fallado. El gobierno, o más bien el presidente, ha promovido el tema de la extinción de dominio y habla de que hay que recuperar el dinero robado. Pero aquí los cálculos que se han hecho de los préstamos hasta ahora, se habla de 1.500 millones de pesos diarios. ¿Hasta dónde es sostenible todo esto? Bueno, una de las preocupaciones del Estado dominicano, no del gobierno, del Estado, es precisamente el endeudamiento externo. Precisamente en los datos que da el Banco Central en el día de ayer, donde las previsiones de la deuda externa era de un 69%, según ellos las proyecciones van a ser menos este año, porque como el PIB se va a colocar en unos 109.000 millones de dólares, eso hace que el endeudamiento externo entonces sea un 59%, son las proyecciones que existen. Bajaría un 10%. Bajaría sí, un 10%. Sí, no que bajaría, porque está en un 63% ahora. Okay. Bajaría más o menos un 3 o un 4%, pero no subiría a un 69% como ellos preveían. ¿Por qué? Porque la economía, está diciendo el Banco Central que va a crecer un 5.6%, entonces eso es saludable. Y claro está que la deuda externa sigue siendo una preocupación, sobre todo en un momento de crisis, porque yo creo que en las últimas 2 décadas el país ha estado en una burbuja económica. Aquí se muestra un crecimiento económico,
un crecimiento que es totalmente desigual, pero es un crecimiento que se ha dado en base a un endeudamiento externo. Y nosotros tenemos que ese endeudamiento externo ha pasado casi a 50.000 millones de dólares, y cuando lo subimos con el interno es mucho más, de apenas 5.600 millones que habían en el año 2000. Entonces eso es bastante preocupante, porque en momentos de crisis como este, cuando tú no encuentres quien te preste, si bajan los índices, entonces nosotros podemos caer en un colapso. Hay que decir que el manejo económico, los datos que presenta el Banco Central son, vamos a decir, positivos, porque ahora se habla de que la inversión extranjera, que ya eso es muy importante, ha aumentado en más de 1.800 millones de dólares. Además, las remesas, que son una salida muy importante para el país, y el turismo, que ya vamos por los 3.6 millones de turistas y se habla de una proyección de unos 7 millones. Eso le inyecta divisa a la economía dominicana y permite subsanar esos compromisos externos que tiene de deuda externa. Pero no deja de ser un problema, porque si esta crisis se prolonga, habría que ver si esa capacidad de turismo se va a mantener, si esa capacidad de divisa, que principalmente de los dominicanos que viven en Estados Unidos, se va a mantener, o si puede variar, porque si eso varía, entonces nosotros podríamos entrar en una grave crisis. Bueno, que yo creo en esta parte, que el gobierno debe estimular la producción nacional, porque eso sí va a poder no solo poder enfrentar ese endeudamiento externo, porque posiblemente la comunidad internacional necesite de productos que no va a poder producir por este contexto de crisis, además hasta para la seguridad alimentaria de nuestro país. Hay un tema que no podemos dejar de conversar con Nelson, su calidad de politólogo. Bueno, también recordar que es un hombre preocupado por el medio ambiente. Que de eso debemos hablar de eso, pero antes, al regreso, porque debemos ir al corte, debemos dedicarle un momentito al análisis del tren gubernamental, porque ya estamos en agosto y en 14 días es 16 de agosto. ¿Se espera o conviene que el presidente mueva la sartén? De eso vamos a estar hablando después de este corte comercial.
Ya estamos cortos de tiempo, pero Lenis dejó una pregunta en el tintero, en la mesa, antes de irnos a la publicidad. Y yo no sé si para el presidente será de gran alivio o le quitan una carga de que muchos comiencen, que son cuestionados por la opinión pública, por la población, de que pongan sus puestos a disposición del presidente, aunque todos están ahí a disposición del presidente. El presidente es quien nombre y el que... Hipólito dijo que es mejor cancelarlo a que ellos renuncien. Eso dijo Hipólito es ayer. una derrota para el gobierno cuando tú tienes que sustituir gente un 16 de agosto o cualquier fecha. Bueno, generalmente los gobiernos llegan bastante comprometidos al poder. Y por eso esos ministerios, cuando se designan, no es por la libertad del presidente. Es que el presidente tiene la posibilidad de elegir entre fulano y fulano, que representa a tales y tales sectores. Entonces, por eso, a la hora de cambiarlo, se hace tan complicado. Y nosotros vimos que el PLD, Leonel, Danilo, gobernaron prácticamente siempre con los mismos ministros, por esos intereses que se dan. Y en este gobierno yo creo que eso es todavía mucho más profundo, porque aquí los sectores empresariales han colocado para defender sus intereses a funcionarios que responden a sus intereses, además de los compromisos políticos que tenía el presidente. Por eso se hace bastante complicado. Yo me identifico con esa última parte que tú destacabas, Fran, de que debieran poner a disposición los cargos del presidente de la República. Y yo creo que eso debiera ser por ley. Aquí debiera establecerse, incluso hasta en la Constitución, de que cada año, cada 2 años, todos los funcionarios tengan que poner su puesto a disposición del presidente de la República. Y eso le quita una carga al presidente, porque ciertamente eso crea ingobernabilidad en el Estado. Cuando tú tienes mucha gente que son tuyas y se te van ahí a hacer oposición, bueno, pues eso te crea mucho más incertidumbre. Pero que de facto entonces aplicaría lo difícil, mismo. Si todo el mundo pone, porque una ley establece que hay que ponerlo a disposición, el que no vuelve es porque el presidente lo canceló. Si se hace así de ley, entonces de facto sería lo mismo. No es lo mismo. Si el presidente te ratifica o no, si no te ratifica quiere decir que te canceló. No, es que para eso se pueden crear mecanismos democráticos también. Pero no es lo mismo que tú tengas que ponerle, bueno, tú saliste, yo tengo la posibilidad de poner otro. Y ahí se pueden dar estas negociaciones, hasta de cara a otro interés. Pero yo sacarte un decreto que saque otro, eso es complicado. Mira, eso es tan complicado que el presidente no se ha atrevido a destituir definitivamente el ministro de la presidencia. Le queda un a Macarrulla. Aprovechar ahora agosto. Entonces, ya tú sabes lo difícil, lo complicado que es eso. Vamos a seguir entonces con una ley sería mucho más flexible. Furcal va a seguir en educación, debe seguir, le conviene al gobierno. Ahora, bueno, lo que yo pienso sí es que el país necesita cambio. Hay muchos funcionarios que no han cumplido con lo que se le ha designado y eso obligatoriamente el presidente de la República tiene que cambiarlo, tiene que sacarlo y tiene que mandarlo para su casa, que lo mande para su casa. ¿Cuáles son los ministerios que necesitan un cambio radical y contundente? Bueno, yo iniciaría por ese mismo que tú estás mencionando. Educación. El Ministerio de Educación. Yo voto también. Ministerio de Deporte. Son ministerios que tú no lo has sentido, no han hecho grandes cambios. Bueno, ese también es de lo principal. Yo diría que por encima del mismo Ministerio de Educación está el Ministerio de... ¿Y Energía y Minas? De cosas. Energía y Minas es un ministerio de los empresarios. Eso es difícil para el presidente. Yo sé que no va a cambiar, pero... Usted de los ambientalistas, ¿cómo vio la designación de Miguel Seara Hatton? Bueno, Miguel Seara Hatton tiene muchas herramientas para hacer un buen trabajo en el ministerio. De que lo vaya a hacer, bueno, esperemos. No creo que lo vaya a hacer. ¿Y por qué tiene muchas herramientas? Ese es el ministerio que tiene mucho más complicaciones, mucho más interés. Uno no ve a Seara Hatton como una gente para ese puesto, porque como que uno siempre lo ha visto como economista y como que la relación uno no la termina de establecer. Seara Hatton es un técnico que ha trabajado toda su vida con organismos internacionales, haciendo investigaciones a nivel nacional y conoce las necesidades ambientales del país. Y creo que con esas herramientas le da la facultad a él para conocer más que nadie qué hay que hacer en materia de medio ambiente en el país. ¿Él está enterado de lo de la placeta? Él tiene que estar enterado de todo. Porque recuérdate que él estaba en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
y es aquí donde se planifica todo. Es un ministerio transversal, al igual que el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y funciona De eso? que, ¿Funciona eso? de que lo vaya a hacer cuál. ¿Funciona? El Ministerio de Economía. Sí. Sí, el Ministerio, ¿Planifican? sí, el Ministerio de Economía planifica de que después no se hagan, tú tengas los instrumentos y que las instituciones no lo apliquen, y eso ellos mismos lo han denunciado. Esto está claro. De hecho, Seara Harton me merece el respeto también, porque es de los pocos ministros de gobierno que ha dicho, bueno, si la población quiere cambio en este gobierno, tiene que salir a la calle. Y lo dijo públicamente en una entrevista. ¿Qué está asumiendo ahí? Que el gobierno está altamente comprometido y que la población necesita lanzarse a la calle a conquistar. Por eso, es consciente de eso. Por eso la declaración reciente de Paveliza, que dijo, desde fuera una cosa, pero dentro es otra. Sí. Entonces esa es la realidad. Y el Ministerio de Medio Ambiente es el ministerio más complicado que tenemos en nuestro país. Para mí en ese ministerio, la aspiración no es mía, que ahí debe haber un técnico ambiental de la Academia de Ciencias, que no tenga tantos intereses del ámbito intelectual. Y nosotros tenemos bastante. Aquí hay personas con una trayectoria única. Mira, el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UAS, Leuterio Martínez, Luis Carvajal. Aquí hay muchísimos técnicos que han trabajado, que esa misma ley ambiental, que es una de las mejores, pero que no se ha puesto en práctica, son ellos quienes la han diseñado, esa política. Pero ya tú sabes, los intereses económicos se colocan por encima de eso. En tu condición de ecologista, ¿has estado al frente de la lucha por lo de la presa ahí en la plaza? Sí, con miras de hidroeléctrica en la placeta. ¿Está hablando mentira el gobierno con lo que está proponiendo? Están diciendo que a nivel de la hidroeléctrica ahí se puede establecer una represa que pueda producir más de 300 megas. Eso es una mentira de la más grande. Más que una mentira, es una estafa al país. Pues nosotros tenemos 36 presas. ¿Y cuánto producen esas 36 presas? ¿Cuánto? Los estudios que se dicen aquí, que esas presas no producen más de 120 megavatios. ¿Entre todas? Entre todas. Entonces, ¿cómo ellos están hablando aquí que van a producir 300 megas? Eso es una mentira para justificar un presupuesto que pasa de 87 megas a 300 megas, pero de 285 millones de dólares a 900 millones de dólares. Entonces, para justificar ese presupuesto, hay que hacer eso. ¿Cuánto están produciendo la de Constanza? La sobre el río Tireo. Esas no están produciendo 20 megas cuando se hicieron para más de 100. ¿Cuánto está produciendo la de Monción? Entonces no, hay una manipulación perversa de la opinión, porque ellos ofrecen los datos que ellos quieren a la opinión pública y después comienzan a difundir. ¿Y quién hace esos estudios? Pero nosotros no, ni siquiera por eso que nos ponemos a la presa. Nosotros nos ponemos a la presa por el impacto ambiental que tendría en esa zona. Pues nosotros hemos identificado entre 15 y 20 consecuencias que tendría esa presa en los ríos Jagua y Bao, que como ustedes saben, aquí en Santiago hay un problema de agua. El agua llega 1 y 2 veces a la semana. ¿Por qué? Por los problemas que tenemos en la producción de agua. Porque esa cuenca Yaque, de la cual Jagua y Bao son parte, están sobreutilizadas en más de un 110%, según dicen los técnicos de la misma presidencia. Lo primero, que en esa zona no hay la suficiente agua para hacer una presa. Jagua, que es donde se va a hacer el principal embalse en Los Limones, no tiene la capacidad. Por eso se habla con estructuras antiambientales, antinaturaleza, de desviar el río Bao desde Matagrande, pero también desviar el río Yaque del Norte desde Manabao, que aunque el río Yaque ellos lo han sacado ahora del término mediático, pero al final cuando tú hagas la presa y no tenga agua, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a justificar? No, nosotros tenemos que ponerla a producir y van a desviar el Yaque. ¿Y qué va a significar eso? Bueno, la destrucción prácticamente de toda esta zona. Y yo aquí mismo he dicho el impacto que tiene en la agricultura, en la biodiversidad, en la salud de la gente, porque la temperatura aumenta sobre los 5 grados Celsius. Las emisiones de gases con efecto invernadero producen a nivel global, los estudios que se han hecho, de un 2 a un 4% de las emisiones globales. Entonces estamos hablando de dañar el equilibrio en la zona. Y esto sería
el mayor atentado en contra de la sierra. ¿A quién le adjudicaron Pero nosotros eso? no vamos a permitir eso. ¿A quién le adjudicaron eso, esa obra? Esa obra la tiene, bueno, EGI, que es la empresa del Estado que la ejecuta, y Andrade Gutiérrez, que es una empresa brasileña, subsidiaria también o aliada de Odebrecht. Y aquí en República Dominicana hay un consorcio que se llama OSECON, que a pesar de que nosotros hemos insistido en que nos den los nombres de los empresarios, la EGI no lo dice. Cada vez que le hacemos esa pregunta, la obvia. ¿Cuáles serán esos empresarios? Porque eso debe ser de público conocimiento. Claro. ¿Quiénes van a estar involucrados en eso? Eso. ¿Cuáles son esos? Bueno, los mismos empresarios que pensaban comprar las acciones de EGI por 45 mil millones de pesos en el presupuesto actual. Pero como nosotros salimos al frente y denunciamos eso, lo sacaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque ellos pretendían comprar esas acciones de EGI, garantizar sus inversiones y con eso invertirlo en estos proyectos de presa que tienen. Con eso se iban a adueñar del sector energía y del sector agua. El agua viene camino a ser privatizada. Para que ustedes sepan, el agua comenzó a cotizar en la bolsa de valores. Ya el agua no se está viendo como un derecho, sino como una necesidad humana, para sacarle mucho dinero, muchos recursos. Y eso es lo que se busca con los ríos Agua y Bao. Así que yo llamo a la población a que se integre la causa que nosotros tenemos en el tribunal, que el pasado jueves el tribunal Filocé Núñez de la Cámara Civil y Comercial obliga a la EGI a entregar los estudios de impacto ambiental. Porque a pesar de que el Ministerio del Medio Ambiente le actualizó una licencia de manera ilegal, sin tener los estudios de impacto ambiental que deben ser primero. El próximo día 11, nosotros le hacemos un llamado a la población a que asistan a la Cámara Civil y Comercial a defender los ríos Agua y Bao, porque si no lo defendemos ahora, vamos a llorar, porque los problemas de agua que tenemos en la actualidad van a ser superiores. Gracias a Nelson Reyes Estrella por estar con nosotros en este café de Diario 55. Escucharon politólogo, es periodista, es también docente, ambientalista. Con él hemos conversado en este café. Gracias a ustedes por la sintonía. A continuar con la programación de Super TV 55.